Muy buenas noches, por acá saludándolos en esta edición de todos los martes. Hoy voy a estar conversando acerca de cómo protegerse de la devaluación y la inflación, cómo dolarizar nuestro patrimonio, sobre todo para aquellos que nos contactan desde nuestros países latinos. Y esta experiencia, esta reunión o este live estaba planificado para empezar un poco más temprano, pero acabo de terminar con unos clientes ecuatorianos una sesión de 2 horas de asesoría en la cual estábamos evaluando qué hacer para proteger el patrimonio de su familia. Y bueno, se alargó un poquito más de lo que estábamos esperando. Entonces, estoy en simultáneo grabando para publicarlo en nuestro canal de YouTube. Esta sesión de hoy es motivada porque hace unos días un cliente me compartió un artículo de la BBC en la cual se hablaba de la inflación y por qué América Latina sufre como región, una de las más altas inflaciones y vamos a ser bien específicos, el artículo de la BBC habla de la inflación en los alimentos específicamente, pero todos sabemos que los alimentos es una de las representaciones más reales de lo que está ocurriendo con una economía interesante. Nos decía que mientras que el mundo avanza sostenidamente hacia la recuperación después del COVID, América Latina, el promedio de la inflación entre todos los países, 43,9% en septiembre del 2022, mientras que a nivel global se habla de una inflación promedio del 23% según la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas. Tomando en cuenta esto, pues muchos de los clientes de Latinoamérica, sobre todo de Colombia, de Chile, de Argentina, que aparentemente en abril superó a Venezuela en el índice inflacionario interesante, que Venezuela siempre ha estado en el top, pero también interesante evaluar la inflación, cómo ha venido creciendo la inflación y la de Latinoamérica se ve bastante por encima del resto de los continentes. Para los que me siguen en el canal de YouTube, aquí está una gráfica. A los que están aquí en Instagram, pues les comento. Básicamente estamos hablando de que la más alta inflación en el mundo lo tiene América Latina y la segunda la tiene Asia. Y de última, Europa, ¿no? Es la inflación más baja. Son datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Dice, el promedio de la inflación de alimentos tiende a una baja. Sin embargo, Haití, 48,6%, Surinam, 58%, Argentina con 110% y Venezuela con 158%, según los últimos datos, son los países que lideran esta tabla de inflación mundial. Es interesante también ver un poco qué está pasando en, en, en cuanto, aquí hay otros datos, quiero hablar del programa de las Naciones Unidas, habla de que Venezuela ocupa el primer lugar en la inflación de alimentos en el mundo, desde septiembre del 2021 hasta septiembre del 2022. Esto nos habla de cuánto el dinero pues está perdiendo valor. Y sobre todo esto es, ¿por qué lo hablamos? Bueno, porque muchos clientes están preocupados de Latinoamérica en preservar sus patrimonios, todo lo que ha costado construir algún patrimonio, protegerlos de la devaluación, en algunos países es más agresiva, y de la inflación, y colocar ese dinero mucha gente dice, bueno, lo voy a colocar en una cuenta de banco en los Estados Unidos, y resulta ser que Estados Unidos está cercano a una inflación del 5%, viene bajando. Pero bueno, si yo hice un ejercicio para aquellos que les gusta la matemática, y los que están viéndome en el, en el live, les pongo este ejercicio: $200,000 guardados en el banco con una inflación del 5% anual. ¿Cuánto dinero pierde? O sea, ¿de qué manera pierde valor tu dinero? Y de una manera muy simple, estamos hablando que al 5% de inflación en 10 años, tu dinero, pues has perdido $80,000
en el valor, en lo que puedes hacer con ese dinero. Y entonces tú estás pensando que tienes $200,000 resguardados y resulta ser que en 5 años a este ritmo de inflación estás perdiendo casi $80,000 de tu patrimonio. Y eso es teniendo el dinero en los Estados Unidos. Y no estoy hablando de que la banca sea bueno o mal negocio. Ojo con esto, yo no me dedico a la banca. Muchos de mis clientes pues tienen parte de su patrimonio en productos financieros y me preguntan cuáles son las diferencias entre el producto financiero y el producto de bienes raíces. Siempre la mayor parte de los grandes inversionistas en el mundo tienen un porcentaje importante, 25, 30, 40% de su patrimonio resguardado en bienes raíces. Y si lo puedes hacer en un país que tenga una economía sólida, predecible, estable, con una estabilidad política, pues mucho mejor. Y por eso es que muchos de nuestros clientes de Latinoamérica pues insisten en invertir en Estados Unidos como una manera de escaparse o de evitar que su dinero pierda valor en el tiempo. Entonces, un poco más de los números. Después de Venezuela le sigue Argentina con 86%. Estamos hablando del año pasado. Y hablando de el ritmo de inflación en el resto de los países, Bolivia es la que menos inflación tiene, creo que un 2 o un 3%, igual que Ecuador. Sin embargo, algo curioso, ha aumentado la cantidad de clientes ecuatorianos que están invirtiendo en Florida, que nos están llamando. Yo particularmente he tenido, wow, no sé cuántas reuniones con clientes de Ecuador, de Quito, de Guayaquil, que están buscando por el tema de la estabilidad política, incertidumbre, por temas familiares, están evaluando tener una propiedad en los Estados Unidos para proteger su patrimonio. Entonces, interesante, estos mismos $200,000, bueno, aquí hay otros datos que quiero hablarles antes de los números de apreciación y de negocio. Colombia está de cuarto lugar entre los países con mayor inflación en alimentos en América Latina con 26,6% y Chile con el 22%. Señores, ¿qué significa esto? Esto estamos hablando de alimentos porque es el dato del cual yo me estoy basando, no tiene que ver en general con la economía. Ya les dije que normalmente la inflación en alimentos representa pues bastante bien una fotografía, una visión de cómo está la economía. Pero eso significa, imagínense sacar una cuenta, yo les voy a sacar esta cuenta, $200,000 con una inflación del 20% en 5 años. ¿Cuánto dinero pierdo en cuanto al valor del dinero, el tiempo, cuánto dinero pierde o cuánto pierdo en valor de mi dinero? Pierdo al 20% en 5 años, $134,000. Eso quiere decir que si tengo $200,000 en mi moneda local en Colombia, en 5 años, si no lo muevo, si lo dejo en el banco, estoy perdiendo $134,000. Qué locura. No, no había sacado este ejercicio, pero para los matemáticos, pues los invito a que echemos números y calculemos qué pasa cuando no tomo decisiones rápidamente y de manera inteligente y cuando no me asesoro correctamente con el dinero. Ahora, vamos a hacer un ejercicio al revés. Vamos a imaginarnos que estos $200,000 lo usamos para invertir en una propiedad de $600,000 en Miami o en Orlando. ¿Por qué 600,000? Bueno, porque puedo apalancarme. Con esos 200,000 consigo un financiamiento bancario, dando un 30% inicial y el resto lo financio. Se paga solo. Robert Kiyosaki dice que la mejor deuda es aquella que paga un tercero. Entonces compro el inmueble, lo rento y un tercero me ayuda a pagarlo. Y que ese inmueble se revalorice. Vamos a ser bien conservadores. Vamos a suponer que ese inmueble se revaloriza 5% al año. ¿En cuánto se convierten esos $200,000 que invertí? Bueno, un inmueble de 600,000, vamos a ver, un inmueble de 600,000, el cual di 200,000 de inicial, en 5 años, teniendo una revalorización del 5%, aquellos que me siguen con papel y lápiz, por favor, anoten esto. En 5 años tienes una plusvalía de $165,000. Eso quiere decir que $200,000 en puestos en Colombia por 5 años, como mi cuenta de ahorro. Al 20% de inflación, en 5 años pierdo $134,000. Esos mismos $200,000 puestos en una propiedad
en Estados Unidos revalorizándose solamente el 5% anual, y estamos especulando porque estamos solamente aplicando una plusvalía producto de la inflación, que es más o menos el 5%, y sabemos que de acuerdo al informe de Knight Frank, el último informe que hubo de prosperidad de las mayores ciudades del mundo, se pronostica que Miami va a estar en segundo lugar en el mundo con mayor revalorización del 26%, y se habla de que en el 2022 el promedio de la revalorización de los inmuebles en Miami fue del 21%, pero estamos haciendo el ejercicio solo con el 5%. Estos mismos 200.000 que se dieron de iniciada para un inmueble de 600.000, en 5 años tiene una plusvalía. Ese inmueble que compramos en 600.000 vale 765.000, y eso quiere decir que tenemos una plusvalía de $165.000. Entonces, para aquellos que les gusta el análisis matemático de las inversiones, ¿qué es más inteligente? Dejar el dinero resguardado en mi cuenta de banco en el país, devaluándose, y no estoy tocando el tema de devaluación, solamente estoy tocando el tema inflacionario. Si le agregamos la devaluación, nos vamos a poner a llorar, pero dejar el dinero devaluándose o tomar parte de ese capital, porque no estoy diciendo que saquemos todo el dinero, tomar parte de ese capital y hacer una inversión inmobiliaria en el sur de la Florida y apalancarse con un crédito bancario, asesorarte con un profesional que te pueda dar pues la recomendación de cuál es la mejor ubicación, cuál es el mejor proyecto, el mejor concepto, el mejor tipo de unidad, y tener un inmueble que se rente rápido, que con la renta, ya sea de renta corta tipo Airbnb o renta larga, se pague solo, te genere una rentabilidad anual, y encima de eso, entonces tengas una plusvalía producto de la revalorización que están teniendo los inmuebles. Dejo esto y me retiro lentamente. Por favor, si te gusta esta información o quieres saber más, puedes escribirme. Si estás en el canal de YouTube, dale like, suscríbete. Y si te gusta esta información, compártela con quien tú lo consideres. Como todos los martes, es un placer acompañarlos y conversar acerca de las inversiones inmobiliarias en el sur de la Florida y cómo proteger nuestro patrimonio. Bye bye.